que está viniendo de China con una escala en París, en donde se halla el avión carguero en estos momentos. Llegará, como nos ha dicho el presidente de la República el día de ayer, mañana domingo durante la noche. Es un primer lote que será seguido durante los días y semanas sucesivos por otros lotes que permitirá ir vacunando a varias categorías de nuestra población de acuerdo a un plan que se ha establecido y sobre el cual podremos conversar en este mismo programa más adelante con la ministra de Salud, Pilar Mazzetti. Por lo pronto tenemos que conversar sobre qué es lo que nosotros, ciudadanos, cada uno de nosotros, independientemente de las vacunas, debe hacer ante la realidad del virus en nuestro país y de las mutaciones que nuestros científicos han constatado que se han producido ya. Por eso comenzamos nuestro programa con un biólogo molecular, el doctor Óscar Escalante, que es el director del Centro Nacional de Salud Pública en el Instituto Nacional de Salud, es decir, la máxima autoridad científica en materia de esta realidad que enfrentamos. Doctor Escalante, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarlo. Antes de entrar a los detalles científicos, doctor, quisiera que sobre la base de lo que ustedes ven en sus microscopios, sobre la base de análisis genómicos que hacen de virus tomado de personas infectadas, es decir, de casos reales en nuestras regiones, dé un primer mensaje a nuestros ciudadanos. ¿Qué es lo que ellos deben hacer para luchar cada uno a su manera contra el virus? Excelente pregunta y me permite poder recalcar cuáles son esas medidas de prevención que todos nosotros debemos cumplir, ¿no? Para el cuidado personal y para el cuidado de nuestros semejantes. El uso de mascarillas, el distanciamiento social y el lavado constante de manos. Estamos frente a esta nueva amenaza que ya desde el año pasado venimos enfrentándola, pero con la aparición de estas variantes, que todavía estamos en progreso de entenderlas, es muy importante reforzar todas estas medidas de prevención. Estamos, dice usted, en progreso de entenderlas, es decir, estamos haciendo análisis de casos concretos registrados en nuestro país. ¿Cuántos casos pueden ser investigados cada día en nuestro país? Lo que les ha permitido confirmar que algunas de las variantes ya conocidas en el extranjero están presentes en nuestro territorio. Bueno, en realidad, más que hablar de cuántos casos podemos nosotros analizar, nos enfocamos en tomar todos los criterios epidemiológicos y clínicos para poder seleccionar precisamente estas muestras que tienen más posibilidades de encontrar otras variantes, ¿no? Y es el trabajo que nosotros hemos hecho y es por eso que hemos podido determinar en este último mes estas nuevas variantes que, como bien lo ha anunciado la ministra, ya se encuentran en Caballocochas, Iquitos, Huánuco y en Lima. Bueno, es como un eje G que va desde el este hacia el oeste, Caballococha en la triple frontera, Iquitos, Huánuco, Lima, ¿no es cierto? Es decir, sí. Esa ruta es la ruta del virus llamado, o de la variante llamada brasileña. Todavía no podemos determinar que esa haya sido la ruta, pero uno de los criterios más importantes que nosotros hemos tomado en cuenta ha sido precisamente el índice de casos que se ha visto reportado en esta zona, ¿no? Entonces, es por eso que nosotros asumimos que la aparición de estas variantes tiene mucho que ver con el incremento de casos en todas estas áreas. De acuerdo. La otra variante o las otras variantes entrarían por dónde, doctor, porque acá es presumible que sea a través de la frontera común que tenemos en la selva, sea con Brasil o sea con Colombia. Pero en el caso de la variante británica, llamada británica, ¿por dónde entra, pese a los controles que hay en el aeropuerto internacional? Bueno, recordemos que esta variante británica también ha sido reportada en nuestros países vecinos, ¿no? El primero que lo reportó fue Chile. También tenemos fronteras con ese país, entonces no es tan fácil poder controlar la migración. Recordemos que todos los virus, y no son excluyentes estas variantes, se mueven de acuerdo a cómo la gente se mueve.
Pero, ¿qué cosa es lo que nos quiere decir? ¿Que los controles en el aeropuerto no son suficientes o estamos hablando más bien de extranjeros que entran de manera clandestina a nuestro país? No, más que de manera clandestina, nosotros tenemos un contacto frecuente con nuestros países vecinos, ¿no? Uno de los puertos de entrada es el aeropuerto, pero también tenemos las fronteras terrestres en donde la gente fácilmente se desplaza de un lugar a otro y eso es muy difícil de controlar y evitar de que se puedan puedan insertarse estas variantes en nuestro país. ¿Qué es lo que tienen de diferente estas variantes, doctor Escalante, respecto de la que conocimos desde el primer momento de la pandemia? Se nos dice que son más contagiosas y en algunos casos más mortales también. Uh-huh. Bueno, con la data que nosotros tenemos a disposición en este momento y de acuerdo a los reportes de la Organización Mundial de la Salud, podemos afirmar que la variante británica sí es más contagiosa. Sin embargo, todavía no podemos afirmar que la variante sudafricana y la variante brasilera tengan este mismo comportamiento. Pero es importante sí resaltar que ya la comunidad médica tiene una percepción, porque recordemos que son nuestros médicos y el personal de salud que está en primera línea, que tiene el contacto con estos pacientes y se dan cuenta de características muy importantes, como por ejemplo que los pacientes ya llegan a menos tiempo de haberse infectado al establecimiento, es decir, presentan síntomas en un periodo de tiempo más corto. Y también vemos las curvas epidemiológicas que nos indica el gran incremento de casos que hemos tenido en estos últimos meses, que obviamente nos hace pensar que estas variantes tienen mucho que ver con este nuevo escenario. El nuevo escenario al que alude es sobre todo expresado en el hecho de que la curva de aumento es mucho más rápida, es mucho más acentuada que lo que vimos durante la primera ola. Exactamente. No es un secreto que en este momento la curva es prácticamente vertical. Son muchos factores que se suman a este nuevo escenario y es por eso que me permito volver a recalcar que las medidas de prevención tienen que ser reforzadas y este es el momento para seguir colaborando con todo el sector salud. Justamente quería preguntarle sobre eso, doctor Escalante. ¿Qué significa que las medidas de control deban ser reforzadas? ¿En dónde es posible todavía ese refuerzo al que usted invoca? Bueno, yo entiendo que ha sido un periodo bastante largo y la gente también está un poco abrumada con toda esta situación, pero es importante pedir el apoyo de todos los peruanos para poder tomar todas estas medidas que nos permite controlar de alguna forma la dispersión del virus, ¿no? El distanciamiento social, el uso de mascarillas y el lavado de manos. Obviamente también el sector salud, liderado por el Ministerio de Salud, tiene que hacer lo suyo y entiendo que se están realizando todos los esfuerzos para poder también desde lo que nos toca tratar de controlar. Ahora, lo que nos ha dicho el ministro de Cultura aquí en RPP hace pocos minutos y que sin duda será confirmado por la ministra de Salud poco más tarde, es que entre tanto ya algunas provincias están pasando a una categoría más grave, es decir, Maynas, por ejemplo, Ramón Castilla en Loreto y Puno pasan a ser ahora consideradas en una situación extrema de riesgo de contagio. Significa que eso a la base de los datos que ustedes como Instituto Nacional de Salud aportan, el Ministerio está tomando decisiones de acuerdo a esta data científica. Exactamente. No, es muy importante todo el esfuerzo que realiza el Ministerio de Salud, donde está incluido el Instituto Nacional de Salud y con toda esta data que se forma, se pueden tomar estas adecuadas medidas, ¿no? En el momento en que se deben tomar. En estos últimos tiempos hemos visto el incremento de casos en estas regiones, inmediatamente se toman estas
decisiones para poder tratar de frenar el avance del incremento de casos en estas áreas. Nos ha dicho, doctor, que debe ser reforzado el lavado de manos, el uso de una mascarilla adecuada y bien puesta y la distancia social. Pero ¿cuánto influye en la contagiosidad del virus nuevo o de la variante, más bien que el virus nuevo, el hecho de hallarse en sitios cerrados y cuánto ayuda el que en los encuentros eventuales se hagan al aire libre? Bueno, ayuda bastante. La ventilación permite tener estos grandes recambios de aire. Por lo tanto, el virus ya no se encuentra en el mismo ambiente. Por eso es que también es importante que si es estrictamente necesario tener algún tipo de acercamiento con la persona, obviamente manteniendo por lo menos 1,5 metros de distancia, sea de preferencia en un lugar abierto. ¿Y cuál es el porcentaje de riesgo de que seamos contagiados no por el contacto directo con otra persona, sino por tocar superficies en las que ha podido haber alguna forma de carga viral? Uh-huh. Bueno, hay estudios que han mostrado que el virus se mantiene activo entre unas 2 a 5 horas. Entonces, si en ese momento yo toco una superficie y luego con esa mano ya contaminada toco algunas partes de mi rostro, sea nariz, boca, orejas, entonces es muy probable que yo me pueda infectar. De acuerdo. Entonces, en todo caso, tomar la costumbre de no tomarse la cara en general y de lavarse no bien uno pueda. Exactamente. Si es que obviamente uno va a tener en algún momento que tocarse el rostro, pero antes de eso lavarse las manos bien con agua y jabón por lo menos 20 segundos. ¿Cuánto se acentúa el riesgo de ser contagiado en un lugar como un ascensor, doctor Escalante? Bastante, ¿no? Recordemos que las partículas virales salen de las fosas nasales y vocales de la persona con mucha frecuencia. Si alguien está infectado y estornuda, las partículas en el aire se van a quedar por lo menos 24 horas, entonces sí es muy importante que nosotros usemos mascarilla de todas maneras, porque esto va a proteger no solamente a la persona que está usándola, sino va a permitir específicamente que la persona que está infectada no expulse estas partículas al ambiente. De acuerdo, de manera que ascensores, extremo cuidado para no absorber las partículas que hayan podido quedarse incluso horas antes de que nosotros entremos a un ascensor. Exactamente. El otro, naturalmente, gran tema es el transporte público. ¿A usted le parece que hoy es más necesario que nunca que además de la mascarilla sea obligatorio el uso de los protectores faciales? De todas maneras, porque recordemos que la entrada del virus no es solamente por la nariz y la boca, sino también hay una posibilidad que entre por las fosas auditivas. Entonces es importante que esta careta no solamente cubra el rostro frontal, sino también a los laterales. De acuerdo. Por otra parte, doctor, hay muchas personas que se preguntan cuál es el riesgo que corren los niños que ahora están autorizados a salir con sus padres 1 hora al día, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo creo que si es que salen, tal y como lo ha dispuesto el gobierno, a un parque en donde todo es abierto, no hay mayor riesgo. Donde todo es abierto, es decir, en donde el virus termina por ser disuelto en la atmósfera. Exactamente, ¿no? El viento, los recambios de aire que existen en un ambiente abierto son bastante grandes, más de 200 recambios de aire, entonces no va a haber riesgo alguno, obviamente manteniendo el distanciamiento con otra familia, ¿no? Otra pregunta que se plantea mucho, doctor Escalante, es la manera de poner la mascarilla, porque hay
quienes se la ponen sin ajustar para que al lado de la nariz y abajo en el mentón quede bien ajustada. ¿Qué recomendaciones da usted sobre el uso de las mascarillas? Bueno, sabemos que en el mercado hay distintas mascarillas. Yo recomendaría ya en este momento poder usar mínimamente la mascarilla quirúrgica. Es decir, la que tiene uno de los lados de azul que debe ir hacia afuera. Exacto, sí. Esa sería la más importante. Luego podemos pasar a una KN95 que tiene una forma más anatómica y más adecuada para no dejar que entre o escape los virus. Pero yo creo que si por lo menos usamos una mascarilla quirúrgica, estamos suficientemente protegidos. ¿Y qué pensar sobre las mascarillas de tela que han proliferado en algunos casos incluso de marca? Uh-huh. Bueno, yo creo que es importante. Yo creo que en un momento en donde la curva de casos no es alta, ayuda bastante, el riesgo de contagio baja. Pero en este momento en donde es muy probable que nuestro vecino, nuestro amigo esté infectado, es muy crucial que usemos una mejor mascarilla. Por otra parte, usted proscribe el que practiquemos la vieja costumbre de darnos las manos, puesto que en las manos pueden conservarse virus un cierto tiempo. Exactamente. Sí, ahora hay que practicar el saludo japonés, ¿no? Sería lo ideal. Con una inclinación de la cabeza en señal de respeto, ¿no? Perfecto. Sí, bueno, sí. Una última pregunta. ¿Percibe usted el riesgo, doctor Escalante, de que la ilusión que nos despierta la llegada de un primer lote de vacunas haga creer que ya se resolvió el problema, que podemos relajarnos y que ya no es un asunto nuestro, sino de los responsables de la distribución de las vacunas? No, definitivamente no. Definitivamente el país tiene que seguir trabajando en conjunto. Recordemos que las vacunas tienen un cierto porcentaje de efectividad que obviamente nos va a ayudar, pero no es la solución final de esta pandemia, ¿no? Entonces, a pesar de haber estado vacunados, es importante todavía mantener todas las medidas de prevención. Otra pregunta, perdóneme que añada esto que nos llega, tiene que ver con las condiciones del clima. El hecho de que haya más calor o menos calor, hoy estamos en el verano en la costa y sin embargo está un poco frío todavía. ¿Qué influencia tiene, de la misma manera que me preguntan, qué influencia tiene el agua salada del mar sobre las posibilidades de contagio? Bueno, hasta el momento no han habido reportes muy claros acerca de las condiciones atmosféricas sobre la dispersión del virus. Solo que yo recuerde, he leído uno de los artículos que reportaba que en tiempo de verano, por la potencia del sol, las características del virus tienden a declinar y por lo tanto las infecciones se reducen un poco. Sin embargo, nosotros vemos que no es el único factor que podemos considerar, porque en este momento estamos en verano, pero la inserción de nuevas variantes con las diferentes mutaciones que puedan tener le da tal vez algunas propiedades especiales que permite que aún en estas condiciones se mantenga y siga contagiando. Muchas gracias por su tiempo y por el trabajo que vienen desarrollando en el Instituto Nacional de Salud. Recuerdo que usted es ahí el director ejecutivo del Centro Nacional de Salud Pública. Muchas gracias.